Hola mi estimado colega y alumno, quien te habla, el criptocontador licenciado Francisco Javier Camero García. Dame tu hash. Antes de comenzar a la resolución del ejercicio, quiero hacer una breve revisión de nuestra SEC 7, Servicio Especial del Contador Público en el ámbito tributario, con el propósito de usar como guía principal para la preparación de nuestra declaración definitiva de impuestos sobre la renta personas jurídicas, forma DPJ 99026. Te invito a que le demos un vistazo. Acompáñame. En nuestra SEC 7 te vas a encontrar con un índice que nos muestra la base legal, el objetivo, su alcance, algunas consideraciones, lo que sería el contrato de servicio que debemos presentar a nuestros clientes o a nuestro cliente específico cuando actuemos en el ámbito tributario, el modelo de informe y notas revelatorias que debemos presentar una vez concluido el trabajo encomendado, y bueno, allí nos da algunos modelos de presentación de informe, como también algunos modelos de contrato de servicio y modelos para la carta de representación como tal. Quiero hacer mucho énfasis en que cuando estemos actuando en el ámbito tributario, para salvaguardar tu actuación y sobre todo lo que siempre te he comentado en clases, es limitar esa responsabilidad, sobre todo por la omisión, por no solicitar, por no preguntar, por no indagar, por no tener nuestros requerimientos debidamente conformados. Entonces te pido, por favor, aplica nuestra SEC 7, úsala, salvaguarda tu actuación, no te hagas responsable solidario según el Código Orgánico Tributario, artículo 28. Por favor, acompáñame y vamos a ver algunos aspectos relevantes de nuestra SEC 7. Como introducción, nuestra SEC 7 nos plantea que la presente declaración trata sobre servicios especiales prestados por el contador público en el ámbito tributario. Es importante destacar y resaltar que antes de iniciar un trabajo bajo este enfoque, el contador público independiente deberá suscribir un contrato de servicio con el contratante, a fin de delimitar la naturaleza de su trabajo y el alcance del mismo. Al respecto, entre los principales aspectos contentivos de dicho contrato, se mencionan a continuación: naturaleza del trabajo, propósito, identificación de la información a revisarse, honorarios profesionales, indicar que la gerencia debe entregar una carta de representación sobre la información suministrada por dicha entidad y cualquier otro aspecto que el contador público considere necesario. La base legal utilizada en la SEC 7 es la siguiente: establece la emisión de un informe de preparación y o revisión a los contadores públicos que participen en la determinación de tributos, especialmente el impuesto sobre la renta, y otras actuaciones en el ámbito tributario, tomando como criterio legal lo contemplado en el Código Orgánico Tributario, Ley de Impuestos sobre la Renta y su reglamento. ¿Cuál es el objetivo de nuestra SEC 7? De esa normativa es establecer el alcance del servicio que presta el contador público cuando desarrolla actividades orientadas a la preparación, revisión de las declaraciones de tributos específicos y o asesoramiento en materia tributaria. Y su alcance está establecido en esta norma, que debe ser aplicada por todos los contadores públicos que realicen cualquiera de las siguientes actividades en su ejercicio profesional. Y aquí nos detalla: cuando actúa como trabajador bajo relación de dependencia de acuerdo con la normativa laboral, cuando actúa indistintamente como asesor tributario, elabora los registros de contabilidad o prepara los estados financieros, cuando actúa como contador público independiente, Fíjense
que uno de los requerimientos que nos da la SEC 7, o pasos a seguir, es que debemos presentar una propuesta, un contrato de servicio. Y en ese contrato de servicio nos indica que, bueno, para los casos previstos en los numerales segundo y tercero de la sección del alcance y de conformidad con lo dispuesto en el Código de Ética Profesional, el contador público deberá celebrar un contrato por escrito con su cliente. Aquí hago acotación, abro comillas, porque sí, a veces nosotros omitimos este paso, no preparamos un contrato de servicio, no definimos el alcance de nuestro servicio. Entonces, importantísimo, bueno, en el cual se especifiquen las condiciones y alcance de sus servicios, así como todo lo relacionado con sus honorarios y gastos en que incurre en la ejecución de su trabajo. En este sentido, el contador público deberá asegurarse de que haya una clara comprensión por parte del cliente de los términos del compromiso. En tal sentido, el contador público debe considerar la inclusión de los puntos siguientes: identificación del cliente, identificación del contador público, el alcance del servicio a realizar, por ejemplo, si es elaboración o revisión de la declaración definitiva del impuesto sobre la renta, elaboración o revisión de la declaración estimada de impuestos sobre la renta, elaboración o revisión del cálculo del ajuste por inflación, elaboración de la declaración jurada de ingresos brutos de impuestos municipales, revisión de deberes formales y sustanciales en cualquier materia tributaria, asesoría en cuanto a cualquier tipo de tributo, estimado de tiempo para el desarrollo del trabajo, honorarios profesionales, gastos y condiciones de pago, informe a emitir con sus respectivas copias de los papeles de trabajo, indicar que la gerencia debe entregar una carta de representación sobre la información suministrada por dicha entidad, cualquier otro que el contador público juzgue necesario. En el caso de que el contador público no sea independiente, en la preparación de los estados financieros deberá indicar esta situación. Una vez que el contador público, el profesional, haya preparado la información encomendada, o haya revisado, o haya asesorado en el ámbito tributario al cliente o a esta entidad que lo haya solicitado, el profesional debe emitir un informe en el cual tiene una estructura muy parecida a esa estructura cuando emitimos el informe de preparación de los estados financieros, cuando emitimos un informe de auditoría. Es muy parecido. Aquí cabe señalar que también este informe debe llevar unas notas revelatorias. En el informe que se debe entregar por parte del profesional nos indica: el trabajo de preparación, revisión y asesoría que se refiere a esta norma debe estar acompañado de un informe emitido por el contador público que deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: identificación del cliente, a quién va dirigido el informe, objetivo del informe, un párrafo que indique que el trabajo fue efectuado de acuerdo con la norma para la preparación, revisión y asesoría de declaraciones tributarias, un párrafo que indique el alcance del trabajo, que todas las informaciones incluidas en los estados financieros constituyen representaciones y responsabilidades de la gerencia, de la entidad o persona natural según sea el caso, que no fuimos contratados para emitir una opinión sobre los estados financieros tomados en conjunto. Esos son datos mínimos que debe tener el informe. Pero además este informe debe estar acompañado de unas notas revelatorias. Y las notas revelatorias deben narrar claramente toda la información inherente al trabajo contratado. Especialmente deberá revelar datos del cliente, tales como razón social, identificación del registro de información fiscal, domicilio o objeto de comercio. Información suficiente sobre el trabajo efectuado
Por ejemplo, en el caso de la determinación de la obligación tributaria del impuesto sobre la renta, deberá contener un resumen de los papeles de trabajo relativos a conciliación fiscal de rentas, ajuste inicial y regular por inflación, detalle de las partidas que se incluyen en la declaración de impuestos sobre la renta, cálculo del gasto de impuestos sobre la renta de ejercicio, créditos fiscales compensados en el ejercicio, rebaja por nuevas inversiones y cualquier otra revelación que sea necesaria a juicio del contador público. Y aquí, nuestra SEC 7 nos presenta un modelo de informe, modelo de presentación de informe, pero en este caso, este informe del contador público sobre servicios tributarios cuando no es independiente a los estados financieros. Él aquí nos da una estructura, cómo debe estar diseñado ese informe cuando el profesional no es independiente. También la SEC 7 nos muestra un modelo de informe del contador público sobre servicios tributarios cuando éste es contratado para dictaminar sobre los estados financieros. Es aquí donde nos presenta una estructura. En este modelo es que nosotros nos vamos a basar para preparar la declaración definitiva de impuestos sobre la renta, en virtud que estamos actuando como contador público independiente. Es decir, no somos asalariados, no dependemos, valga la redundancia, del cliente. No estamos dentro de su nómina, no somos empleados, no somos trabajadores dependientes del cliente, de la entidad como tal. Entonces él nos muestra en su primer párrafo, hemos sido contratados con el objeto de preparar, en nuestro caso preparar, vamos a indicar el servicio específico contratado, que en este caso sería preparar la declaración definitiva de impuestos sobre la renta correspondiente al ejercicio 2019, 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, por el periodo que va desde, se lo acabo de indicar, de la empresa, y aquí identificamos el nombre de la empresa y además sugiero agregar el número de RIF. Efectuamos, en su segundo párrafo nos indica, efectuamos nuestro trabajo de acuerdo con las normas establecidas en la SEC número 7, emitida por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. En el tercer párrafo, simultáneamente fuimos contratados y efectuamos una auditoría a los estados financieros de identificar la entidad y fecha de los estados financieros, cuyo objetivo es la de expresar una opinión sobre los estados financieros tomados en conjunto, indicar si a la fecha del informe se emite una opinión sobre los estados financieros de la entidad, procedimientos que realizamos previo al trabajo relacionado con los servicios especiales por el contador público. Esto es en tal caso que nosotros hayamos sido contratados para emitir una opinión a los estados financieros. De lo contrario, simplemente aplicamos lo que es la SEC 7, la preparación, es decir, no emitimos ninguna opinión sobre los estados financieros como tal. El alcance de nuestro trabajo fue determinar, en ese último párrafo, fue determinar la obligación tributaria en cuanto a, y aquí identificamos el tributo, en este caso el impuesto sobre la renta, por lo que efectuamos el mismo con base a nuestro leal saber y entender de las normas que rigen la materia en Venezuela, las cuales se encuentran establecidas principalmente en la ley, y aquí identificamos, la ley de impuestos sobre la renta, el Código Orgánico Tributario, el reglamento vigente. Toda la información financiera que sirve de base para efectuar nuestro trabajo constituye representación y responsabilidad de la gerencia de la entidad o de la persona natural, según sea el caso, ¿no? Aquí, importantísimo, ya nosotros haberle recibido por parte del cliente, de la entidad, esa carta de representación. Bueno, en la SEC 7 también nos da unos ejemplos de información requerida para ciertas declaraciones tributarias. Aquí recordemos que la SEC 7, básicamente, el ejemplo que toma es la declaración definitiva de impuestos sobre la renta. El tributo como tal, el tributo
para su momento, para estos momentos, es el impuesto sobre la renta. Entonces, aquí nos presenta en su primer párrafo, de acuerdo al espíritu y propósito de esta norma, la misma va dirigida principalmente a las declaraciones de impuestos sobre la renta, tanto de personas naturales como jurídicas. A continuación, se indica la información mínima necesaria de la cual debe disponer el contador público para realizar un trabajo de preparación. Bueno, él aquí nos detalla una cantidad de requerimientos mínimos que también anteriormente yo le había mencionado, que es una información mínima que debemos tener nosotros para poder realizar el trabajo. En su última parte, su último párrafo nos indica, la información indicada en los puntos anteriores es meramente referencial, por lo que el contador público actuante deberá prestar especial atención a otros elementos necesarios para el desarrollo de su trabajo que no se encuentren listados en los ejemplos contenidos en esta norma. Como por ejemplo, si la empresa tiene sucursales, hay que pedir un listado de esas sucursales con las direcciones, con el detalle de sus libros de compra y venta, porque está facturando independiente. Nos da en su anexo número 2, la SEC 7, nos muestra un modelo de cómo sería el contrato de servicio. Este modelo, lógicamente nosotros lo ajustamos a la propuesta que le estamos planteando, le estamos presentando a nuestro cliente. Pero básicamente tiene un modelo para que usted pueda ajustarlo a esta propuesta como tal, ¿no? En el anexo número 3, que nos presenta la SEC 7, tenemos un modelo de carta de manifestación de la gerencia. Aquí al final nos indica que la carta de manifestación de la gerencia deberá ser adaptada al trabajo contratado por el cliente, por lo que la redacción anterior es solo un ejemplo a efectos didácticos. Entonces, igual como lo que es el contrato de servicio, el modelo que contiene la SEC 7, la carta de manifestación de la gerencia también es un modelo básico. Aquí tendríamos que ajustarlo al requerimiento, a lo que nosotros estamos exactamente preparando y contratando con el cliente. Bueno, mis estimados colegas y alumnos, ya habiendo revisado la SEC 7, un poco la normativa que nos va a permitir preparar el trabajo encomendado, ahora sí vamos a pasar a la resolución del ejercicio, donde les voy a detallar paso a paso cómo nosotros vamos a preparar nuestra declaración definitiva de impuestos sobre la renta con los datos suministrados por el cliente, evaluando primeramente los ingresos, luego nos vamos a la evaluación de los costos y finalmente estaremos evaluando los gastos operacionales. Recuerden que lo vamos a hacer partida por partida, es decir, nuestros ingresos, los ingresos que tenemos, debemos detallarlos, esos ingresos que están gravados por el impuesto sobre la renta, aquellas rentas que están exentas o exoneradas. Vamos a evaluar los dividendos, porque nos presenta nuestro trabajo encomendado, dividendos que están sujetos a un impuesto proporcional. Y bueno, así vamos revisando qué nos indica la normativa para poder nosotros considerar disponible el ingreso para efectos del fisco. Será gravable porque probablemente para nosotros podamos tener en los estados financieros de nuestros clientes, la entidad que nos solicitó el trabajo, un ingreso contable, un ingreso que cumple los principios de contabilidad generalmente aceptados del NIF, pero cuando evaluamos la norma fiscal, que es nuestra ley de impuestos sobre la renta, básicamente los ingresos los estamos evaluando por su disponibilidad. Allí nos vamos al artículo 5, revisamos lo que nos indica también el artículo
16, 17, que nos habla de los ingresos como tal, y también revisamos el reglamento y vamos a verificar que probablemente lo que contablemente nosotros consideramos disponible para el fisco o para efectos fiscales no están disponibles. Es decir, en el caso de los ingresos no serían gravables porque él nos considera en su artículo 5 u otro artículo referido a los ingresos o disponibilidades de dicho ingreso que no son gravables o en su defecto lo que él nos considera debemos gravar. Bueno, pasamos entonces a verificar lo que nos indica nuestro ejercicio a resolver.